¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video algo diferente a lo que han visto en este canal. Ya había grabado este video anteriormente, pero había hecho una video reacción a otro video de otro cuate de acá de Guatemala, pero no recibí respuesta de su permiso para poder subir esa video reacción. Y adicional a eso, pues también me pasó algo con el audio en el otro video. Se oía bastante mal, entonces decidí regresar a mi micrófono habitual para que se escuche con mejor calidad, o eso espero. Y vamos a hacerlo a un estilo tipo Jordi Wild o algo similar a lo que han visto en ese canal. Y vamos a platicar acerca del primer asesino en serie, al menos documentado en Guatemala. Para los que siguen este canal desde hace mucho tiempo saben de que uno de mis temas favoritos son los asesinos en serie. Y me llamó mucho la atención porque este es el primero en Guatemala, pues obviamente al ser de nuestro país llama más la atención. Y como tuve que grabarlo por segunda vez, me di la tarea de documentarme un poquito mejor y tener un poco más de información acerca de este tema, y no solo suposiciones, sino ya traer un poco más documentado y confirmada la información. El caso Mikuláš, que así la vamos a llamar, es algo que sucedió hace más o menos 75 años. Fue por 1945 a 1946 aproximadamente, o al menos en el registro de las víctimas que fueron localizadas son entre enero de 1946. En esa época estaba el presidente Juan José Arévalo Bermejo, que según la historia de Guatemala fue uno de los mejores presidentes de Guatemala, si no es que el mejor. En el caso Mikuláš existen dos personajes tomados en cuenta. Sin embargo, solo uno de ellos fue como el que más resaltó, y ya van a saber por qué. Pero estaba el señor José María Mikuláš y el señor Mariano Mikuláš. Los nombres completos de ellos eran José María Mikuláš Bux y Mariano Macu Mikuláš. Son originarios de Patsicía, un lugar en Chimaltenango, y para esa época ellos tenían aproximadamente entre 20 y 21 años. Ellos eran primos, pero entre ellos se decían llamar hermanos, o así decían según los reportes en la policía. Para entrar en contexto, en esa época yo al menos había pensado que ellos hacían atrocidades solo a gente pobre, de escasos recursos, pero resulta que no, que por la época que se vivía, Guatemala estaba pasando una temporada de mucha pobreza, entonces pues, era raro incluso encontrar a alguien de dinero en la calle. Sin embargo, pues ya con este presidente se empezaron a hacer nuevas reformas y hubieron nuevos cambios. Pero para poner un poco de contexto, entonces esa época era como así. Básicamente todos vivíamos en una pobreza mayor o menor, pero pobreza. Se dice que estos dos personajes totalmente reales, los voy a llamar personajes por no llamarlos de una manera más despectiva, solo atacaban a niños varones, es decir, menores de 17 años. Estos dos cuates eran unos pedófilos, así literalmente eran catalogados, porque era lo que eran. Eran tan sádicos que asfixiaban a los niños con lazos, con pitas, con alambres, con lo que encontraban, para matarlos. Pero antes de matarlos, los violaban. Entonces, ellos al cometer ese acto como que decían, ¿qué hacemos con el cuerpo? Entonces pues los mataban para que no hablaran. Después los tiraban cerca de un barranco, o por lo general estos actos los cometían cerca de algún barranco o dentro del barranco para que no quedara evidencia, por lo menos no en pocos días. Ya se imaginan, si en estos tiempos es difícil que un niño se ha encontrado cuando se desaparece, imagínense, en esa época era mucho peor. José María Mikuláš, que es uno de los más reconocidos de los dos, dice que cojeaba de un pie, que más adelante pues eso le traería como su talón de Aquiles y por lo que fue delatado, pero eso vamos a hablar más adelante. En esa época se manejaba un mito que a mí me pareció muy interesante por el tema político-social, porque dice que como el presidente que había quedado era Juan José Arévalo, dice que habían como rumores de que él había tenido un accidente. Eso sí era real, él tuvo un accidente en automóvil y quedó malo de la columna, y supuestamente se estaban desapareciendo niños porque él estaba mandando a traerlos para sacarles un líquido de la columna para poder inyectárselo a él y así poderse recuperar de dicho accidente. Obviamente esto era totalmente un mito. Como les dije, fue uno de los mejores presidentes, pero obviamente hay mucho detrás de ese mito que a ciencia cierta no sabemos, pero
Aún así, se estuvo hablando bastante en esa época. Mucha gente daba por hecho de que había sido el presidente quien mandaba a secuestrar a los niños. Se dice que en esa época Guatemala tenía alrededor de 4 a 5 millones de personas. Supuestamente somos 14 millones, pero yo creo que vamos alrededor de los 20 millones. El censo que hicieron último, pues yo no me lo creo, pero pues digamos que somos 14 millones. Éramos 10 menos de los que eran en ese entonces. Es decir, había menos gente y aún así se desaparecían los niños. Ahorita vamos a hablar un poco de su modus operandi, cómo ellos trabajaban para poder secuestrar a los niños. Una de las cosas que está documentadas en el archivo policial era que ellos utilizaban una técnica llamada miren o vengan a ver los conejitos que tenemos una cría de conejos, tengo unos conejos allá atrás, o los famosos cuyos. Entonces ellos utilizaban esos dos animalitos para atraer a los niños. Y los niños en su inocencia, pues ellos querían ver animalitos, los seguían y ahí cometían su vandalismo. Cuando lograban atraer la atención de los niños, si es que la lograban atraer, ellos amarraban a los niños, dice que los asfixiaban un poco para que los niños no se orinaran. O sea, según los doctores y los que saben de esas cosas, al asfixiar a una persona, las esfínter se suelen contraer, entonces no funciona o no se hacen pipí. Entonces a ellos les servía eso para pues su acto de violentar a los niños. Y como les comentaba, esto se solía hacer cerca de los barrancos, ya que al ellos atraerlos a los barrancos, normalmente no había personas cerca o alrededor que pudieran escuchar si en algún caso gritaban o algo similar, que normalmente ni los dejaban gritar porque los ahorcaban para que no pudieran hablar siquiera. Se dice que aproximadamente fueron 15 a 17 niños los que fueron asesinados por estos dos personajes. Sin embargo, pues eso es los que ellos encontraron, bueno, los policías encontraron y los que los acusados aceptaron que habían asesinado. Puede ser que hayan más, entonces, pero eso nunca se va a saber. Incluso dice que tenían en Antigua Guatemala una cueva, ellos como parte de su recurso para poder capturar niños, miraban quién pasaba cuando los lograban ver. Los jalaban para la cueva y ahí hacían sus cosas y luego ahí los dejaban abandonados y ahí tenían varios cuerpos. Les voy a dejar un link allá abajo donde están las declaraciones policíacas de este criminal, bueno, de José María Mikuláš, que fue el que al final de cuentas llevó la peor parte de esta situación. Aunque Mariano después fue condenado también a prisión, pero José María fue el que más se llevó la de perder. Y fue uno de los que más declaró. Entonces en este link están todas las declaraciones. Es un link oficial. Entonces así fue como pasó las cosas en ese momento. Y entre ellas estaba la historia de un niño. Un niño que aproximadamente fue en febrero lo que le pasó, igual de 1946. Donde este niño dice que llevaba un par de mulas con leña. 2 cargas de leña, entonces 2 mulas y 2 cargas de leña, es decir, el niño iba a venderlos a la capital, dice que venía creo que Zacatepeques o algo así, y en un barranco que estaba más o menos por Majadas, dice que encontraron a estos dos personajes, encontraron al niño, y ellos al verlo se hicieron señas de que ahí iban ahí iba su presa, ¿va? Entonces dice que José María se quedó cuidando las 2 mulas. Y al momento de Mariano llevarse al niño al barranco que estaba por ahí, lo ahorcó, lo estranguló, lo violentó. Y como decían ellos en sus declaraciones, no sé por qué decían eso, pero decían lo pisó. Así decían cuando se referían a que lo habían violado. Entonces, después de eso, dice que regresó Mariano arriba donde estaba José María con las mulas y le dijo que ya lo había matado, entonces que tal vez más adelante encontraban a otro niño porque pues ese ya se lo había disfrutado él nada más, entonces que José María no actuó al menos en ese caso. Dice que más adelante, aparte como estos dos cuates no tenían un trabajo, pues obvias razones, ellos estaban enfermos, pero dice que le robaban a los niños lo que cargaban, ya sea dinero, monedas,
su ropa o las cosas que cargaban para irlas a vender. Entonces, como este niño llevaba 2 cargas de leña y 2 mulas, dice que fueron con un señor que vivía por ahí y le ofrecieron la leña. Le dieron no sé cuántos centavos, 80 centavos, algo así, por cada carga de leña. Y tenía un poncho el niño, un poncho que él llevaba. Dice que ese poncho lo vendieron como por un quetzal. Que las mulas no la vendieron porque sería muy evidente de que ellos andaban vendiendo algo muy caro. Porque pues en ese entonces un animal de esos era de alguien que sí tenía dinero, sí tenía para venderlas. Entonces, para no levantar sospechas, ellos no se pusieron a vender las mulas, únicamente la leña. Y dejaron amarradas ahí a las mulas por donde sea para que no se dieran cuenta. Otro caso dice que había un niño que estaba como en un campo haciendo su trabajo y él estaba en su casa, por así decirlo, o bueno, cerca de su casa. Y que si estos dos lo vieron, lo agarraron, dice que lo violaron y lo dejaron ir. Bueno, se les escapó, la verdad no sé cómo fue el asunto. Entonces el niño regresó a su casa y regresó a decirle a sus papás qué era lo que había pasado. O sea, imagínense, en ese caso los papás fueron a buscar a los dichosos culpables, pero jamás los encontraron. Realmente dice que fueron muy pocos los niños que lograron escapar de las garras de estos dos asesinos, violadores, pedófilos. Sin embargo, pues los que lograron escapar fueron los que al final de cuentas dieron las características de quien los estaba intentando violentar. Eso y algunos testigos que dicen que los miraban. Y pues ¿cómo fue que estos dos fueron a parar ante la policía? Pues resulta que dice que iba José María Mikuláš un día caminando y unos policías lo encontraron. Estos policías dice que le empezaron a preguntar si él era fulano de tal, intentando engañarlo para que él dijera su verdadero nombre. Y dice que él dijo, yo no soy ese, ¿va? Y luego dicen, pero vos sos el de la foto. Y cargaba una foto de él. Y él decía, no, yo no soy el de la foto, pero vos sos fulano, ¿va? No, yo no soy fulano. Entonces, ¿cómo te llamas? Dice que él dijo, bueno, yo me llamo José María. ¿José María qué? José María Mikuláš. Entonces ahí los policías dicen que lo golpearon, se juntó gente porque se dieron cuenta de que ellos eran los que violaban niños. Pero dice que lo que delató a José María es que una de las características que decían todos y que en la que todos coincidían era de que él cojeaba de una pierna. Entonces, al ver ellos que precisamente tenían las características de el retrato hablado era igual a él y tenía la pata coja, entonces lo agarraron y lo llevaron a la policía. Según dicen, no era que José María fuera tonto o algo así, sino que al parecer no hablaba bien el español, entonces le costaba un poquito comunicarse. En la mayoría del juicio dice que llevaba un intérprete o un traductor que hablaba español y hablaba el idioma que él hablaba. Hasta ese entonces e incluso ahora es muy difícil que la pena de muerte se lleve a cabo en Guatemala. Sin embargo, en ese tiempo dice que, si no estoy mal, en julio o en junio fue la sentencia, o bueno, el cumplimiento de la sentencia de muerte de José María Mikuláš. Y esta sentencia fue por fusilamiento, en donde los policías o los encargados de eso lo pusieron en un paredón. Dice que le pidieron a él le preguntaron a él cuál era su última petición. Dice que él dijo que le pusieran un saco que a él le gustaba mucho y un par de octavos. Dice que un periodista se le acercó para preguntarle un montón de cosas y él siempre decía que era inocente. Y José María le dijo que le había gustado la corbata del periodista. El periodista se la dio, entonces por eso en las fotos donde está antes del fusilamiento, él está con tacuche, con corbata. Y pues me imagino que un poco ebrio. Entonces en los archivos del tribunal están por si quieren irlos a leer. La verdad es que yo lo leí todo y está muy perturbador, demasiado explícito cómo ellos narraban las cosas. Bueno, cómo José María narraba las cosas de cómo habían hecho sus actos de maldad. Y aparte de eso, parecía que no tenían remordimiento como tal. Dicen que Mariano, como era un poco más astuto, logró salvarse de esa sentencia de muerte y logró echarle casi todos los muertos a José María, y es por eso de que él solo fue condenado a 30 años de prisión. Él salió antes por buena conducta, si no estoy mal, pero dentro de la cárcel se comenta de que él se convirtió en cristiano y que saliendo de ahí se convirtió en pastor, un pastor en no sé dónde, y que se cambió el nombre y cada vez que le preguntaban él decía que él no era
Mariano Mikuláš. Cuando fusilaron a José María, dicen que algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Medicina pidieron la cabeza de este cuate para poder examinar qué era lo que tenía en el cerebro, qué era lo que le pasaba. Entonces dice que les entregaron la cabeza. Sin embargo, después dice que fue llevada a un museo, creo yo, si no estoy mal, y de ahí la robaron. Dice que se robaron la cabeza de Mikuláš. Algunos mitos dicen que supuestamente se la llevaron para hacer brujerías o cosas así. Algunos otros dicen que solo anda por ahí dando vueltas de mano en mano en el mercado negro. Entonces nadie sabe en realidad qué pasó con esa cabeza, pero desapareció. Existen algunos libros acerca de este caso desde diferentes perspectivas. Hay uno que dicen que es muy bueno, yo no lo he leído, pero es de Jorge Godínez. Dice que es como un tipo novela policíaca, entonces si ustedes tienen acceso a ese libro, se los recomiendo, dicen que está muy bueno. Y habrá una película que supuestamente dice que va a salir este año, que está dirigida por el señor Luis Garistú, que es el señor de las noticias, para que lo ubiquen mejor. Él es cineasta independiente aquí en Guatemala, entonces dice que él va a hacer una producción, bueno, hizo una producción acerca de este personaje, pero es un poco más ficción, entonces donde le mete un poco de actualidad, entonces no es como tal basada en el libro ni basada en la historia real, pero sí tiene como tintes de esa historia, entonces está muy, muy interesante. No sé qué tan buena vaya a ser, la verdad es que desconozco la actuación de las personas que van a estar ahí, pero el tema como tal pues está interesante. Y bueno, espero que les haya gustado este interesante tema. La verdad es que no sé, la verdad voy a buscar a ver si hay algún otro documentado de esta índole, asesino en serie en Guatemala. La verdad es que estaba muy interesante leer estos sucesos y cómo en ese tiempo se manejaban las cosas, y a pesar de todo pues lograron declarar con sentencia de muerte al señor José María Mikuláš. Muy, muy perturbadora su historia. Como les decía, estos dos personajes eran dos ladrones, pedófilos, asesinos y violadores de todo. Curiosamente, ellos eran pues catalogados como homosexuales porque decían que solo atacaban a niños varones, según ellos, porque nunca han probado hembra, así decían literalmente. Bastante enferma su ideología, su cabeza, saber qué pasaba. Dicen que el señor Federico Mora también hizo algunas investigaciones acerca de lo que les pasaba. Entonces, si pueden buscarlo, pues sería interesante también que lo tuvieran en algún comentario. Si ustedes conocen a alguien que vivió esa época, si les han contado alguna historia acerca de eso, pues me gustaría leerlo. Y muchísimas gracias entonces por haber visto este video. Espero que les haya parecido interesante. A mí me gustó muchísimo investigar acerca de este tema. Si quieren apoyarme, hay muchos más videos en este canal. Por si quieren irlos a ver, pues para mí es un gran apoyo. Y si dejan su like, pues aún mejor. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Chao.